30, por favor. Bueno, voy a tratar de ser breve porque la verdad que es bastante. Pero dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Resulta que los discípulos habían estado ministrando a la gente, sanando junto con Jesús, y en esta ocasión Jesús les dice, vámonos aparte. Pues me imagino que ellos tenían mucha hambre, hermanos, porque dice que ni aún habían tenido tiempo para comer. Entonces imagínense, no dice cuánto tiempo pasaron, no dice si fue un día, si fue mediodía, si fueron varios días, si fueron semanas, pero ellos no habían tenido tiempo de comer. Y Jesús los aparta. Y resulta que la gente lo sigue, la multitud lo sigue. Y entonces Jesús, dice aquí que Jesús vio la gran multitud y sintió compasión de ellos y les empezó a enseñar. O sea, Jesús enseñaba y yo creo que tenía hambre porque era hombre, y los discípulos tenían hambre y siguieron ellos enseñando y enseñando. Y nos vamos más abajo y le dicen los discípulos a Jesús, despídenlos para que vayan a los campos y puedan comprar pan. Y entonces Jesús les dice, no, denles ustedes de comer. Y los discípulos le dicen, oye Jesús, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si aquí viene una cantidad que son 200 denarios? Y le dicen, ¿nos estás pidiendo que vayamos y compremos alimento para toda esta multitud? 200 denarios era la cantidad que ganaban en un año una persona normal. Entonces imagínense, le dicen, oye Jesús, ¿de dónde quieres que saquemos dinero para alimentar a estas personas? Dice la Biblia que eran 5,000 hombres, hermanos, faltan las mujeres y los niños, entonces imagínense ustedes. Y le dice Jesús, ¿cuántos panes tened? Y vean cuántos panes tienen. Y les dicen los discípulos, tenemos 5 panes y 2 peces. Y dice aquí el versículo 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos sobre grupos, sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y fíjense, aquí hay un milagro de multiplicación muy tremendo, porque con 5 panes y 2 peces alimentó Jesús a 5,000 personas. Y es un versículo que muchos conocemos, pero hay algo, hermanos, que no todos hemos visto en este versículo. Fíjense, los discípulos tenían hambre, y me imagino que la multitud tenía hambre. Y hay veces que nosotros tenemos una necesidad y estamos desesperados porque Dios nos conteste, porque tenemos hambre. Y ya hemos pasado días, semanas sin comer esperando ese milagro. Y Dios siempre, hermanos, va a poner orden primero. Si se fijan, Dios no repartió el pan hasta que lo sentó en grupos. ¿Se imaginan cuánto tiempo tomó sentarlos en grupos de 50 y de 100, acomodar a 5,000 hombres, más mujeres y niños? Quiero que lo piensen tantito. No fue algo rápido, no fue, oigan, acomódense en 50. ¿Han visto cuando, por ejemplo, hacen eventos aquí atrás? Que se sienten, que no sé qué. Controlar, hermanos, a veces a 300 personas es difícil. Imagínense 5,000 hombres más mujeres y niños. Y Jesús tomó el tiempo de decir, acomódense, siéntense en grupos de 50 y de 100. Dios va a traer primero, hermanos, antes que un milagro de multiplicación, orden a nuestras vidas. Orden en las finanzas, orden en cualquier área que nosotros necesitemos ser ordenados. El año pasado, Dios nos dio a Ángel y a mí una palabra que está en Segunda de Reyes 4, y esta historia se las voy a platicar, la pueden leer en su casa. Es una viuda que era una viuda de un profeta, y llega el profeta Eliseo y le dice a la viuda, es que no tengo que comer, y la gente a la que le debo dinero me está pidiendo que ya le pague. Y entonces Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, nada más que aceite, ¿verdad? Y entonces le dice Eliseo, le dice el profeta, quiero que vayas y pidas
vasijas a tus vecinos y las vas a llenar del aceite y vas a vender el aceite. Y muchas veces cuando pensamos en esta historia, nosotros decimos, es que Dios hizo un milagro de multiplicación en el aceite, ¿verdad? ¿Cómo es lo que pensamos? Dios multiplicó el aceite porque llenó todas las vasijas. Sí, hermanos, pero Dios no multiplicó el aceite. Y vamos a ver por qué no. Fíjense, dice, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, esta mujer, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Cuántos aquí saben que la multiplicación de Dios es sobreabundante, hermanos? Dios no nomás te da, Dios no cesa su bendición, Dios no cesa su multiplicación. Dios te da de una manera que tú sobreabundas, no solo pagas tus deudas, no solamente pagas tu escuela, no solamente tienes para vivir al día, sino que Dios sobreabunda y te da más de lo que tú esperabas. Y dice aquí, vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Se fijan? Eliseo le pudo haber dicho a la viuda, no, pues ya está, vende el aceite y pues cómprate una mejor casa, y entonces cómprate un carro, lleva a tus hijos a la escuela. Y Eliseo le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que sobre, de lo que quede. Dios no multiplicó el aceite, hermanos, Dios multiplicó el dinero que la viuda recibió por vender el aceite, porque el aceite cesó. Pero la bendición que Dios tiene para nosotros en esta mañana y la bendición que Dios tiene para nosotros cada día no va a cesar, hermanos. Amén. Y vamos a vivir de eso. Y lo que cómo se relaciona, tal vez no encuentre, no sé, estoy como muy rebrujada en mi mente, pero esto se relaciona, ¿por qué? Porque Dios siempre va a poner orden, hermanos, y una de las maneras en las que Dios pone orden en tu vida es pagar a tus deudores. Yo no sé cuántos aquí tienen una deuda, pero no se preocupen, porque Dios les va a dar tanto que van a pagar su deuda y van a vivir de lo que sea. Porque Dios no es un Dios que nos da apenas para vivir, hermanos, Dios nos da para sobreabundar. Pero orden. ¿Sabes cuál es el primer lugar donde debes de poner orden? En tu diezmo, en tu ofrenda. A veces solamente queremos diezmar y no queremos ofrendar, pero son las dos cosas, son diezmos y ofrendas. Yo te voy a retar que esta semana tú diezmes y ofrendes al Señor. Pon orden, orden. El Proverbios 11:24 dice que el que retiene viene a pobreza, pero el que reparte les ha añadido más. Si tú retienes el diezmo en tu vida, no vas a salir de la pobreza. Y ojo, no es solamente pobreza física, sino pobreza espiritual también. ¿Me explico? De ahí pon orden en tu vida. Hay hermanos que traen sobres. Si no necesitas un sobre y vas a ofrendar o algo, vas a pasar directamente aquí a los alfolís, pero pon orden en tu vida. Empieza a diezmar. Esta semana mi esposa y yo vivimos un milagro de multiplicación increíble. Con un cliente, nosotros habíamos hecho una transacción a Canadá y estamos esperando a que se nos hiciera la conversión de dólares. Y nosotros pensábamos una cantidad que nos iba a llegar de ganancia. Y sabes que cuando vemos lo que se carga de la transacción, nos damos cuenta que Dios nos multiplica al doble por el tipo de cambio de dólar. Y yo le dije, Señor, solamente en estos tiempos tú nos bendices. O sea, esto tú lo creaste solamente para que yo fuera bendecido con la multiplicación. Y en vez de ganar una cantidad X, ganamos el doble. O sea, el Señor nos multiplicó la ganancia al 100%. Y fue increíble. Y cuando le hablamos a nuestros demás socios, yo les dije, muchachos, ustedes tienen... No, esto no fue cuestión financiera, es el poder sobrenatural de Dios sobre nuestros negocios. Pero ¿sabes por qué? Porque vimos esos milagros, porque el orden de nuestra vida y el propósito principal es traer los diezmos aquí. ¿Quieres vivir milagros de multiplicación? Atrévete a diezmar. Y sí, es importante que pongas tu nombre. De verdad es muy importante. Hay gente que dice, ay, solamente yo y Dios. Sí, Dios lo sabe, pero los pastores no todos lo saben. Y ellos, créeme que por si algo están velando es por las finanzas de su iglesia. Ponle tu nombre, ponle tu dirección. Si estás pasando por algo, pónselo. Porque luego llegan hermanos, es que pastor, tengo tantos años y sabes que en el Nuevo Testamento, para considerarte miembro activo de una iglesia,
lo que hacían los apóstoles era saber si ofrendaban y diezmaban. Es una clara, ve, cuando hablan de las personas siempre hacen alusión. En el caso del hombre que era gentil, los apóstoles escriben que él era bueno dando ofrendas. ¿Cómo sabían eso? Porque llevaban un registro los apóstoles. Dice que había viudas que eran generosas con las ofrendas. ¿Cómo lo sabían? Porque llevaban un registro. Los apóstoles sabían quiénes diezmaban en su congregación. Así que no te preocupes, no es para avergonzarte. Aquí no se trata de quién diezma más, porque todos diezmamos el 10%. ¿Me explico? Diezmamos igual, diezmamos el 10%. ¿Ok? Entonces vamos a orar para que el Señor, vamos a profetizar sobre sus alacenas, sobre sus trabajos, sobre sus carteras. En el nombre de Jesús, Dios, sobre toda la gente que está aquí, declaro que viene una nube de gloria y de bendición, de poder y prosperidad sobre sus vidas, Señor. Nosotros no predicamos un evangelio de miseria, Dios, porque tú nos enseñas que la vida del justo será como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que su día es perfecto. Nosotros creemos en el Dios que dice, nada te faltará, porque yo soy tu pastor. Nosotros creemos en el Dios que dice, paga tus deudas con lo que yo te daré. Padre, nosotros trajimos alfolís más grandes, porque tú dijiste que personas de aquí un día llenarían esto con su propio sueldo. Declaro sobre esta congregación que sus diezmos serán millones, en el nombre de Jesucristo, Dios, y con el poder y la autoridad que tú nos has dado, Dios, que la unción financiera, la unción de libertad, la unción de poder que le has puesto a este matrimonio sea transferido sobre esta congregación, y que todo lo que hagan sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si se acercan a pasar, ¿puedo darles una palabra más? Necesito unos 6 chavos que se acerquen aquí, por favor. Solo quiero poner un ejemplo. Vengan 6 chavos así rápidamente. 6 chavos. Háganse bolita aquí, por favor. Vean, viendo bien. Otro más. Vengan, necesito más gente. Otros chavos más, por favor. Vente. Sí, ayúdenme, por favor. Dios me dio una palabra y se las quiero explicar. Me dijo, me la dio en inglés curiosamente, pero la palabra que me dio fue una sola palabra. Emerge fue la palabra que el Señor me dio. Dijo, esta iglesia es una iglesia emergente. Digo conmigo, somos una iglesia que emerge. Otra vez, somos una iglesia que emerge. En la política, en la economía política, en la economía internacional, hay un concepto que se llama economías emergentes. Y así me lo explicó Dios, No es broma. Y actualmente hay 5 economías que son emergentes, que son de las más importantes del mundo, porque de la nada están emergiendo, están brotando, están surgiendo. Y es el famoso BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China. México ya no es economía emergente porque nuestra economía es más estable todavía. Y dijo Dios, estas economías están abriendo paso entre los gigantes para lograr brotar y salir. Y Dios me puso, curiosamente, hermana Marisol, la vi a ustedes, la visión que el Señor me dio, saliendo, corriendo. Y vi muchos hermanos que se estaban abriendo paso. Y miren, háganse bolita, por favor, les voy a explicar qué es emergir. Háganse bolita, háganse más hacia allá, ¿ok? Háganse más bolita, así háganse bolita ustedes, así, que no. ¿Saben que una economía emergente es alguien que se abre paso en medio de todas las demás economías? Pero ustedes son una iglesia emergente, que se van a abrir paso en medio de la desesperación, en medio de la soledad, en medio de las deudas, en medio de la tristeza, y ustedes se van a abrir paso, ustedes van a emerger, van a brotar, van a salir. Y curiosamente la vi a usted, hermana, había mucha gente y que iba corriendo, pero había varios hermanos de palabra, pero la que se me quedó muy grabada fue la hermana Marisol. Íbamos corriendo y Dios me dice, así se van a abrir ustedes entrada en medio de ministerios obsoletos, en medio de unciones pasadas, en medio de vasijas viejas, en medio de enfermedades, en medio de deudas. Y yo veía a la hermana Marisol haciendo esto, así, porque ella estaba emergiendo, tenía prisa por salir corriendo. ¿Se gustan sentarse, por favor? ¿Sí me expliqué? Ustedes, hermanos, están emergiendo. Esta iglesia es una iglesia emergente. Es una iglesia que se está abriendo paso en medio de las deudas, en medio de la
la falta de fe, en medio de la incredulidad, en medio de la pobreza, en medio de la desesperación, en medio de la ignorancia. Y ¿sabes qué? Vamos a brotar, vamos a salir a la superficie para tomar el lugar que a esta iglesia le corresponde. Que ¿sabes qué? Que los gobernantes te van a empezar a voltear a ver, que vamos a ver a nuestros pastores y a los pastores que salgan de aquí a otras ciudades, ser invitados como consejeros de presidentes, como consejeros de empresarios, como los van a volver a recuperar el lugar que la iglesia ha perdido. No volveremos a hacer burla ni de esos locos que bailan, no, respeto, porque estos locos que bailan y que se ponen a brincar y que hablan en lenguas, algo está pasando en las familias, que la ciudad está siendo transformada. Y vamos a brotar en medio de una generación maligna, en medio de una generación de oscuridad. Y me dijo Dios, diles eso, son una iglesia emergente. Vuelven a decir conmigo, somos una iglesia emergente. Nos estamos abriendo camino en medio de los problemas. En el nombre de Jesús lo declaro. Si gustan pasar, hermanos, a traer sus diezmos, por favor, acérquense todos a traer sus diezmos. Y se pueden poner, por favor, uno en cada alfolí, por favor, y estén orando en lo que ellos pasen, hermanos. Traer es una actitud de movimiento. Traer los diezmos al alfolí. Ya no vamos a ir por ellos, no tenemos por qué ir por ellos. La palabra dice traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Están pasando cosas extraordinarias. Traigan sus diezmos, sus ofrendas. Y si alguno empieza en su mente, híjole, mira cómo ese negocio, derriba esa fortaleza de tu vida, derriba ese argumento que Satanás está levantando, porque sabe el enemigo de Dios que tú vas a ser bendecido. Así que traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Y tú eres la casa de Dios. Tu familia es la casa de Dios y esta iglesia y esta ciudad es la casa de Dios. Así que estás recibiendo tu bendición hasta que sobre y abunde. Hermanos, por favor, todos los que traen niños, los que van a salir de educación cristiana, toquen a esos niños en la cabeza y díganle, nunca pedirás prestado, nunca pedirás fiado. Nunca te faltará dinero porque estoy sembrando en el corazón de Dios y tú cosecharás también de los frutos que hoy he sembrado. En el nombre de Jesús te bendigo y ve a educación cristiana. Amén. Envía a tu niña a educación cristiana, a tu niña a educación cristiana. Créanlo, sus niños llevan unción. Hoy están pasando cosas extraordinarias, maravillosas. Salgan los niños y en lo que salen los niños, déjame decirte que el próximo, anótale por ahí, por favor, todos atención, anoten que el próximo 29, lunes 29 de abril al viernes 3 de mayo, estaremos teniendo un ayuno congregacional, como el que ya tuvimos en febrero, y se han desatado de ahí muchísimos milagros. Todo esto que hemos estado viviendo hasta el día de hoy es consecuencia de ese ayuno que hicimos a Dios. El 29 de abril, lunes 29 de abril, al día 3 de mayo, volveremos a tener este ayuno de verduras y de jugos. Nada más vamos a quitar refrescos, vamos a quitar carnes, embutidos, vamos a quitar harinas, sopas y nos vamos a dedicar a comer ensaladas y jugos y legumbres, nada más, frutas. Eso es lo que vamos a comer durante esta semana. Es el ayuno de Daniel que él hizo en 21 días. Nosotros lo haremos en 5 días. Y el día 3 de mayo, grupo de alabanza, el viernes en la noche estaremos teniendo un servicio de oración poderoso, un servicio de alabanza poderoso con palabras también de parte de Dios. Estaremos profetizando y veremos cómo la gloria de Dios desciende en este lugar para bendecirnos aún más por causa de un pueblo que tiene hambre y sed de Dios, de su presencia y de recibir su poder sobrenatural. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por lo que está pasando en esta mañana? Dios es muy bueno, Dios es muy bueno. Emanuel Falcón estuvo aquí haciendo barbaridades, pero no contaba con mi astucia, ¿verdad? Y también hicimos barbaridades con él. Y cuando él profetizó que lo que nuestra planta de los pies pisare
sería entregado a nosotros. Todo lo que nuestra planta del pie pisare sería entregado para los que no estuvieron. Tienes el día de hoy, escúchalo bien, tienes el día de hoy para que vayas y pises. Es más, te quitas el zapato y así descalzo, te pones aceite en la planta del pie y lo pisas para que se quede marcado. Vas a pisar tu casa que quieres, el terreno que quieres, el carro que quieres. Si andas soltero y quieres una novia, vas y le... A la suegra, si le pegan a la suegra patada, va a ser de ustedes, hermano. No le peguen a la suegra. Porque Dios nos lo dijo a través del profeta, que todo lo que nosotros pisáramos antes del día de mañana, antes de que termine el año, nos sería entregado. Antes de que termine el año, nos sería entregado. También nosotros como iglesia sembramos en Vida Monterrey, esta iglesia de donde proviene, y esa semilla dará frutos antes de que termine el año. Todos los que son fieles, todos los que están obedeciendo al Señor, pero sobre todo todos los que le crean, di conmigo, todos los que le crean, tendrán automóvil antes de que termine el año. Amén. El día, Dios me lo dijo, si tú siembras de parte de la iglesia, porque tomé de los diezmos de la iglesia y le dimos una ofrenda para Vida Monterrey, todos recibirán carro antes de que termine el año. Y el primer servicio del año, la iglesia que ha creído vendrá en automóvil a esta iglesia. Créanlo, Dios lo va a hacer. Yo le daré otro aplauso al Señor y prepárate porque hoy te queda nada más hoy. Claro que Dios lo puede hacer cuando Él quiera, ¿verdad? Gloria a Dios. Recuerden que seguimos teniendo las reuniones de los martes a las 19:30 horas. El próximo jueves las mujeres se reúnen a las 18:30 horas. Pero los varones también ya nos empezamos a reunir también a las 7:30 de la noche. Los varones nos reunimos a las 7:30 de la noche. Las mujeres empiezan su reunión aquí a las 6:30. Los varones a las 7:30. Yo llego aquí a las 6:30 junto con la pastora y ahí estamos una hora preparándonos para las 7:30 recibir a todos los varones que van a recibir palabra que tiene que ver con la masculinidad, que tiene que ver con tu condición y tu posición como rey, como sacerdote de tu casa, como varón de esta congregación, así que no te lo pierdas. Ven por favor el día jueves a las 18:30 las mujeres y los hombres a las 19:30. Aquí estaremos. Los jóvenes se siguen reuniendo en el mismo horario del día sábado que tuvieron la semana pasada a las 6 de la tarde y terminan a las 8 de la noche su reunión. Se la van a pasar padrísimo, va a haber palabra, va a haber juegos, va a haber convivencia y se la van a pasar muy bien. Creo que es todo lo que tenemos que anunciar. Ya están todos listos, están todos preparados. Tengo un mensaje muy sencillo, pero impresionantemente poderoso. Es la continuación de la semana pasada. Te pido que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, por favor. La palabra Deuteronomio significa repetición de la ley. Levítico es el libro de la ley y Deuteronomio lo repite, por decirlo de alguna forma. Eso significa Deuteronomio. Ahorita voy a ver. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen ¿a quién, hermanos? A Jehová nuestro Dios. ¿A quién? A Jehová nuestro Dios. Di, a Jehová nuestro Dios. Amén. Es bien importante que declaremos que Yahvé, que Jehová es nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Pues hay que ponerle énfasis. Más. Di conmigo, más. Más. ¿Otra vez? Más. Las reveladas son ¿para quién? ¿Y para quién más? Por algún tiempo. Para siempre. Nada más para el mes de abril. Para siempre. Nada más para el 2013. Para siempre. Para siempre. ¿Y con qué fin son las revelaciones? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Dios está revelando secretos, Dios está revelando cosas impresionantes a la iglesia para que podamos nosotros accesar a la vida sobrenatural. Y yo tengo testimonios en esta mañana que darte
poderosos. Alison, ponte en pie, Alison, por favor, que la iglesia te vea. ¿Quieres pasar tantito y decir sencillamente cuál es el testimonio? Buenos días. No, pues 10 meses que estoy aquí en México, soy francesa para la gente que no sepa. Y no, cuando llegué aquí, pues llegué como francesa, entonces no creía en Dios, porque en Francia a mí me molesta mucho decirlo, pero es como vergüenza. Sí. Y no llegué, encontré a Ángel, y pues en ese tiempo encontré a Dios. Y, no sé cómo explicarlo, es como una evidencia. Llegó a mi vida. Y ahora no puedo vivir sin él, la verdad todos los días pienso en él y... no sé, Dale un aplauso al Señor. Alison llegó de Francia atea. ¿Cómo llegó de Francia? Atea. Sin Dios. Llegó sin Dios, no quería saber, no le importaba, no sabía que existía un Dios. Conoció a Ángel, como lo dijo, vino a esta iglesia, y voy a decir la palabra que ella utilizó porque yo no estoy coordinado con ella, y Dios es una evidencia en su vida. Es una evidencia. Hoy ella cree en Jesucristo, ella confiesa que Él es su Salvador, ella vive para Él, piensa todo el día en Él, porque aquí en esta congregación recibió a Dios. Gracias, Ángel, por haberla traído. Un aplauso por ese testimonio, gracias a Jesús. Y se va. Dios quiere y se queda a vivir en México. Anda buscando galán. ¿Ya encontró un galán? Un cristiano mexicano. Por fe, declaramos por fe. Porque ella se va a Francia, pero se lleva a Dios en su corazón. Oye, qué impresionante. Palabra viva, delicia. Está mandando una semilla poderosa a Francia. ¿Puedes creer esto? Sin embargo, vamos a arrebatar esta bendición y queremos que se quede a vivir en México. Está buscando novio para casarse porque le gustó mucho México y ella quiere echar raíces aquí en este país. Dice la palabra que los secretos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Dios se está revelando sobrenaturalmente, se está presentando como el Dios sobrenatural, no nada más el Dios que conoces a través de conceptos, no como el Dios que conoces solamente a través de alguna definición o de algún versículo, sino como el Dios que además de la palabra te respalda con su poder sobrenatural. Pásale, por favor, pásale, Liz. Yo sé que te da un poquito de pena, me decías, pero Liz también ha nacido en casa realmente, ella recibió genética de aquí. Y por favor, dale el testimonio rápidamente de lo que Dios hizo en tu vida. Bueno, el martes yo no tenía para dar nada a la iglesia y abro mi bolsa y encontré 50 pesos. Los ofrendé. Al rato llegó mi esposo y estábamos toda la luz apagada, estábamos cantando cuando me da así el dinero y lo metí en mi bolsa. Después salgo y me dice mi niña que fueron al cajero y que mete la tarjeta y dijo mi esposo, alguien me depositó dinero. Fue Dios. Gracias, Padre. Anteriormente, acabando de llegar a la iglesia, mi hija usaba lentes, Paola, y de repente ella decía, Señor, yo no quiero los lentes, me da pena, y ya no los necesita. Gracias, Padre. Cuando yo recibo a Cristo, yo tomaba pastillas para dormir, y era por mucho tiempo que los tenía que tomar, y cuando lo recibo, ya no la necesité. Gracias, mi Dios, te amo. Tenemos un Dios sobrenatural. Esaú, pásale rápidamente, corre, Esaú. Esaú tiene un testimonio por ahí que dar, rápidamente. Que le bendiga, hermano. ¿Qué le puedo decir? Yo soy una persona que por mucho tiempo
confiaba en mis fuerzas, en mi inteligencia, quizás para poder hacer cuentas y si gano tanto, compro tanto. Pero cuando vino Falcón, nos decía que usáramos y iba a ser nuestro. Entonces, pues Eduardo, un muy buen amigo mío, sabe que mi carro da demasiados problemas. Amén. Entonces, yo le dije, pues voy a pisar un carro. Y pisé uno nuevo y de lujo, y como usted quiera, ¿no? Yo declaré la palabra que quise que todo lo que pisara la planta de tus pies era tuyo. Y después de eso, me decía Eduardo, ahora ve cómo va a ser el crédito, ahora ve cuánto tienes que dar de enganche y cuánto vas a pagar. Le dije, ay, que estoy cansado de pensar eso, estoy cansado de pensar cómo voy a conseguir el dinero para comprar lo que necesito. Ese no es mi problema, yo ya lo hice, yo le creo a Dios. Amén. Entonces, perdón. Yo le dije al vendedor, yo tengo un ingreso comprobable de 6,000 pesos, pero tengo otro ingreso de 8,000 pesos por mes. Yo tengo un negocio de hot dogs. Y nunca me gusta usar este espacio para hacer publicidad, pero en esta ocasión lo tengo que decir. Y Dios me decía, pues yo sentía de que tenía que comprar todo lo que invertía para viernes y sábado. Yo solamente vendo viernes y sábado, el domingo lo dedico a Dios y nada más, no y a mi familia. Entonces yo me decía, compra todo viernes y sábado. Entonces yo dije, pues tengo años vendiendo esa cantidad viernes y sábado. Y de pronto, cuando estábamos en la casa, yo llego a mi trabajo y le digo, mi Noé, un niño de 14 años que también está consagrado a Dios, lo declaro, él me echó el refresco, pero echó la mitad. Y le decía yo, echa la otra mitad. Y luego mi esposa me sacó los Winnies y le dije, echa los otros Winnies, echa los otros panes, echa todo. Entonces, Dios me decía, hazlo, y yo lo hacía, o sea, yo no me iba a meter en ese problema. Entonces, cuando llegamos, a muchos de ustedes les había llegado un mensaje que dice, ricos Pablo, pues yo no tuve tiempo de mandar mensajes. Llegamos y llegó un cliente y se bajó. La mayoría de los clientes que se bajan es porque van a los tacos de enseguida del hot dog. Pues no, ese cliente venía conmigo. Y empezó a llegar gente tras gente, tras gente, tras gente. Llegó un momento en el que en el comal de mi carrito no cabía toda la cantidad de Winnies que yo necesitaba. Ese día se vendió casi el doble. Lo que yo tenía preparado para viernes y sábado se vendió ese día. Hablábamos de que decía Dios dentro de mí, en mi razón o en mi raciocinio, tengo que trabajar más, tengo que abrir más días para vender más y que Dios haga. Pero Dios me dijo, no, tú sigue normal. Porque yo decía, ¿y dónde está lo sobrenatural entonces? Si yo voy a trabajar más, pues voy a conseguir más dinero, pero ¿y lo sobrenatural? ¿Dónde va a quedar Dios? Y dije, ¿sabes qué? Yo trabajo normal. Y Dios hizo eso. Gloria a Dios. Es impresionante la cantidad de testimonios que tenemos durante esta semana. No puedo pasarlos a todos. Tengo más testimonios, tengo muchos de sanidades, de poder, de aparición de dinero, de enfermedades que desaparecieron, dolores. Yo recuerdo de Mari traía un dolor y me decía, ¿qué pasó? Yo llegué aquí con un dolor y apenas estuve platicando con la pastora y empezó la alabanza y el dolor desapareció y ni cuenta me di en qué momento traía un dolor muy fuerte en la cadera. Llegó otra hermana, la esposa de Polo, Jessie, y también lo mismo, estaba platicando con la pastora y traía un dolor, oraron por ella e inmediatamente el Dios sobrenatural la sanó. Hay muchísima cantidad. Yo quisiera dejar un servicio para puros testimonios, pero
pero el mensaje tiene que fluir, la palabra tiene que llegar para tu vida, para que tú tengas acceso también a estos milagros y a ese poder sobrenatural que Dios ha dispuesto para ti. Pero que el enemigo quiere acomodar lugar, que tú no sepas, que no tengas revelación, que no tengas conocimiento de lo que Dios ha puesto para ti. Porque si sabe el enemigo algo, es que a través del poder sobrenatural, del poder de Dios, tú tienes la capacidad de combatirlo, de luchar contra él y de que él no te haga daño. Abra tu Biblia, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Dice Jeremías 33, 6: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. A ver, ¿qué dice que traerá el Señor para nosotros? Sanidad y medicina. ¿Y qué dice que va a hacer el Señor? Que nos va a curar. ¿Y qué va a hacer también? Nos va a revelar abundancia. Digo conmigo, abundancia. Abundancia. De paz y de verdad. Escuche bien. Aquí la palabra parecería sencilla, abundancia de paz, pero realmente es un pleonasmo. Un pleonasmo es es una regla gramatical que dice que no se puede definir la misma palabra con la misma palabra. Por ejemplo, correr, acción de correr, pues no, eso es un pleonasmo, no se puede. Sin embargo, aquí la palabra abundancia de paz no se ve como pleonasmo, porque la palabra paz significa shalom. Y shalom significa abundancia, significa prosperidad, significa riqueza, significa salud, significa amor, significa todo aquello que a ti te dé equilibrio mental, equilibrio emocional. Eso significa shalom, que traducido es paz. Pero la palabra shalom, que significa abundancia o prosperidad, entonces en esta parte aparece como que Dios nos va a traer sanidad y medicina y nos curará y nos traerá abundancia sobre abundancia, abundancia sobre abundancia. Y dice ahí, y de verdad. Amén. La palabra que Dios nos está diciendo es que yo te voy a revelar muchas cosas verdaderas que te van a dar abundancia sobre abundancia, y además tendrás sanidad y medicina para que tu espíritu, alma y cuerpo esté sanado. Dios envía revelación a su pueblo. Ve por favor a Daniel capítulo 2. Daniel, profeta Daniel capítulo 2, versículos del 19 al 23. El profeta Daniel se encuentra en cautiverio, se encuentra esclavizado en el reino de Babilonia, donde el rey Nabucodonosor es el que manda y ordena, y de repente Nabucodonosor tiene un sueño, quiere que se lo interpreten, quieren que le diga qué significa su sueño, porque ha visto cosas simbólicas, hay simbolismo, y manda a traer a los sabios y le dice: no podemos, pero hay un sabio, hay un hijo del Dios Altísimo del pueblo de Israel, que él tiene revelaciones, tiene interpretación de sueños. Y Daniel en el capítulo 2, versículo 19 dice al 23: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Qué le fue revelado durante la visión de noche a Daniel? El secreto. Secreto. Dios nos revela secretos. Di conmigo en voz alta: Dios revela secretos. Dios revela secretos. Fíjate lo que sigue diciendo: por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué debes de hacer tú cuando escuches un secreto de parte de Dios? Cuando el pastor te diga: tengo una joya preciosa, tengo una perla divina, escúchala, y de repente te quedas así como que un ratito y ¡wow! ¿Qué debes de hacer? Bendecir a Dios, bendecir al Dios Altísimo. Gracias, Señor, porque lo que me acabas de decir es un honor, es un privilegio, es un secreto que me acabas de dar. Y mira que habíamos leído en Deuteronomio 29 que los secretos, las cosas secretas pertenecen a Jehová y que Él nos revela a nosotros algunas, sí, pero qué tremendo cuando las cosas de Él, las que le pertenecen a Él, se las da a su pueblo. ¿No te parece increíble? Dios está revelando, Dios está hoy hablando de revelación. Escucha bien lo que sigue diciendo, versículo 20: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios
siglos, porque suyos que son el poder y la sabiduría. ¿De quién son el poder y el conocimiento? ¿De quién los posee? Y son cosas secretas de Él. Sin embargo, Él te las está revelando. A ti te voy a revelar muchas cosas. Dice la palabra, solamente clama a mí y yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas secretas y ocultas. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Fíjate lo que dice. Ahorita regresamos a Daniel. Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor. Y clamar no es orar, Clamar es un clamor, es un grito con pasión. Señor, por favor, respóndeme. En tu casa, los vecinos van a estar locos, porque la vida es natural. Los hombres naturales no la pueden entender. Las tortillas, el carnicero no las pueden entender porque son naturales. Pero los espirituales sí saben por qué estás gritando y clamando, porque Dios te va a responder. Escucha, dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Pregunto, ¿cuántos le creen a Dios? Amén. Entonces, ¿crees que es cierto que Él te responderá? Amén. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Clamar. Y Él te va a responder y te enseñaré. Subraya esta palabra. Dijimos que era una escuelita que ibas a estar anotando por ahí. Subraya y Él te enseñará. ¿Qué te va a enseñar? Cosas grandes. El original dice, te enseñaré secretos míos que solamente me pertenecían a mí. Pero si tú tienes una relación de confianza conmigo y me clamas y me buscas con pasión, te las voy a enseñar como un maestro enseña. Pero la palabra enseñar aquí se viene del original. La palabra original es didactos, de didáctica, significa demostración, enseñanza con demostración. Y dice, y te demostraré, no nada más te las voy a decir por escrito, sino que te las voy a poner enfrente, las vas a tocar, las vas a oler, las vas a probar, las vas a ver, porque cosas que antes ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que yo he preparado para todos aquellos que me buscan y que me buscan de veras. Él las he preparado para ustedes, dice el Señor, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque no están en el internet, porque no están, escucha bien, ni siquiera están escritas en la Biblia. ¿Cómo? No, porque entonces no estarían ocultas, estarían ahí. No están en la mente del otro, no están en los diarios, no están en los libros de filosofía, están dentro de mí y te las voy a demostrar porque tú no las conoces ni las puedes conocer hasta que yo te lo demuestre, dice el Señor. Hoy Dios nos está dando revelación porque sin revelación es imposible entrar en el reino sobrenatural. Necesitamos la revelación. Regresa a Daniel, por favor. Daniel capítulo 2, versículo 21. Está orando Daniel agradeciéndole al Señor por tanto poder y sabiduría y haberle revelado. Y le dice en el versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia, ¿a quiénes? A los entendidos. Y mira lo que dice el versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Subráyalo. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La vida sobrenatural es una vida que solamente puedes disfrutar si tú tienes fe, unción y gloria de Dios. Vamos a repetir: fe, unción y gloria de Dios. Una última vez.
unción y gloria de Dios. Esto que te acabo de decir, que lo dije también el domingo pasado, es una revelación. Porque la gente que está allá afuera, la gente que vive en lo natural, en la dimensión natural, no sabe que existe una dimensión sobrenatural. Para que tú y yo podamos tener la llave y el acceso a la vida sobrenatural, necesitamos que Dios nos revele, que nos muestre que hay una vida sobrenatural. Si tú no has vivido milagros, prodigios y maravillas, necesitas revelación. Haz lo que hizo el profeta Daniel. Pídele a Dios revelación sobre ese asunto específico y Él te mostrará. Si tú clamas a Él, lo oculto y lo secreto de Él. La vida sobrenatural, mis hermanos y hermanas, no es una cosa que esté a la luz de todo el mundo. Porque si algo ha hecho Satanás a través de los mismos hombres, es que el hombre no tenga revelación. Le ha metido conocimiento, le ha metido mucha información para que razone y para que tenga lógica y no pueda él tener acceso a la revelación de estas tres maravillosas herramientas que son la fe, la unción y la gloria de Dios, con las que tú puedes nadar, tú puedes volar, tú puedes correr en la vida sobrenatural. La Biblia nos enseña en Romanos, por favor. Bueno, Amós capítulo 3, versículo 7, antes de Romanos. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós, profeta Amós dice: porque no hará Jehová el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y mucho ojo aquí, no me estoy poniendo aquí un nombre que diga el apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, ungido de Jehová. No. Profeta eres tú. Amén. Porque la palabra profeta en este versículo se refiere a aquellos que comunican la palabra de Dios, aquellos que profetizan la palabra de Dios, aquellos que la comunican y la transfieren. También se les conoce profetas en el sentido del don que da el Padre, porque hay un sentido que da un don que da el Espíritu Santo, que es el don profético, y hay un ministerio del Señor Jesucristo que es el ministerio profético. Son cosas diferentes. Aquí el don del Padre es la comunicación. Dios, di conmigo, Dios no hará nada sin que antes me lo revele. Si a ti te están pasando cosas sorprendentes y de repente te ves como que, ah, caray, no me lo esperaba, es porque, escucha bien, no estás afinado con el oído, con la boca, con la voz de Dios. Tu oído no está afinado. ¿Qué sucede? Que Dios te va a avisar que va a hacer cosas, maravillas, extravagantemente extraordinarias en tu vida, y te lo avisa. ¿No entendieron? Viene el Señor diciéndonos aquí semanas que Él te está ya manifestando sobrenaturalmente sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no brinques cuando veas que en tu cajero de repente aparece dinero, como ya sucedió. Para que no brinques cuando te llamen del banco y te digan: Señor, gracias por su pronto pago, usted tiene su tarjeta liberada, cuando guste le aumentamos la línea de crédito, y tú, ¿qué? Pues si la debo todita, hasta de más. No, señor, gracias, su depósito ya fue recibido, le agradecemos mucho su visita, cuando usted guste estamos a sus órdenes. Y tú, ¡guau! Me sorprendió, me asustó. ¿Por qué? Porque no has escuchado que Dios te está advirtiendo, te está diciendo: te voy a hacer milagros y maravillas. ¿Alguien está entendiendo esto? Ok. Si tú crees que Dios hoy te dice que te va a sorprender en la semana, probablemente brinques, pero de emoción, de gozo, porque estás viendo que la palabra que Él te avisó de antemano en ese día se cumple. Amén. Y no porque, ¡ay, no me lo esperaba! Hay casos en que la gente se llega a infartar por un milagro de parte de Dios, porque no escuchó que Dios se lo advirtió, que Dios se lo avisó. Ve lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18. El enemigo
El enemigo de que seas bendecido, de que recibas revelación, actúa. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 1, 17 y 18. Porque en el Evangelio, las buenas noticias, significa Evangelio, Evangelión, buenas noticias, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se enseña, se demuestra. Eso significa revelar, Apocalipto, acuérdate, se revela por fe y para fe. Subraya esto, por fe y para fe. Es bien importante que subrayes por fe y para fe. Son dos cosas diferentes. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra quién se enoja Dios? Contra la impiedad y la injusticia, ¿ok? Contra eso sí está enojado Dios. Conmigo no está enojado. ¿Está enojado contigo? No. No, está contento, ¿verdad? Porque si tú haces una cosa impía e injusta, la sangre de Cristo te hace inocente. Amén. A ver, pastor, entonces ¿contra quién está enojado? Contra los que hacen cosas injustas y pecaminosas sin la sangre de Cristo. Contra ellos está enojado. Porque nosotros somos santos. Amén. Amén. Somos santificados. Amén. Somos justificados. Amén. Por la sangre del único justo. Amén. Así que si de repente pecas, si de repente cometes una injusticia y te das cuenta, no te me apaniques. Porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el justo, que intercede por cada uno de sus santos. Muy pocos han entendido esto. Si el abogado de abogados es tu defensor, ¿cómo crees que va él a perder un litigio? ¿Cómo crees que él va a perder una causa de defensa en contra tuya, que se esté levantando contra ti? Él te va a defender. Amén. Y nada más y nada menos se para ante el padre y le dice: aquí estoy, papito, por fulano, fulana. Y el papá lo ve: ah, qué hermosos son, ¿verdad?, con los que vienes a abogar. Yo no veo ningún pecado en ellos. Yo no vi. Tú por acá abajo, esto es pecador. Cálmate, tranquilo. Los cristianos somos cristianos por la sangre de Cristo Jesús, no porque nos portemos bien. Amén. ¿What? Pero el diablo no quiere que esto te sea revelado. Él quiere que te sientas miserable y culpable toda tu vida. Porque sabe el diablo que tú ya eres salvo y de que vas al cielo, vas al cielo. Amén. Pero él se va a encargar de que tu vida en esta tierra sea miserable, que te sientas culpable, avergonzado, que vivas en enfermedad, que vivas en tristeza, que vivas en pobreza, que vivas pidiendo fiado y prestado. Escuchen bien, porque es importante que anotes tu nombre en los sobres, porque si tú ya tienes alguna carencia económica, no vas a ir a pedir fiado, no vas a ir a pedir prestado, vas a venir con el pastor y el pastor va a ver tus finanzas, va a ver cómo has sido fiel, y cuando vea que has sido fiel, si tenemos dinero, te damos para que salgas del momento de tu problema, porque la iglesia Cristo la estableció para eso. Y si vemos que eres fiel y no tenemos dinero, hacemos un llamado a la misma familia, levantamos una ofrenda en ese momento, juntamos y reunimos despensa como las que hemos estado pidiendo ya para estos días, y te la entregamos para que tú no vayas y a pedir limosna y a dar vergüenza allá afuera, porque tienes una familia que te respalda. En el mundo hay aflicción, pero confiar en Cristo, Él ha vencido al mundo. Amén. Sobrenaturalmente Él puso esta iglesia para bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso es importante que lo sepamos, porque vamos a orar independientemente de que te demos el pan y el pez, y eso se va a multiplicar en tu vida. Sobrenaturalmente. Los cristianos, dice Romanos, ya no son pecadores, pero pecamos. ¿Sí?
no hay uno solo que no peque, pero ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿Te enojas? No me digas que no te enojas. No me digas que de repente no chismeas, que no murmuras, que no de repente se te sale una tepocata, una chinche brava o una garrapata, una viborilla. Sin embargo, hay algo en tu interior que se llama Espíritu Santo, que te empieza a inquietar tu conciencia y dices: Señor, confieso mi pecado, la regué, pero tú eres fiel y justo para perdonarme de toda maldad y limpiarme, para perdonarme de todo pecado y limpiarme de toda maldad. Y en ese momento sigues tu vida normal. Se los he dicho muchas veces aquí en la congregación. Me dicen: es que usted tiene puros hipócritas. Un momento que soy él. No tengo hipócrita, no seas discriminador. También tengo rateros, también tengo mentirosos, también tengo fornicarios, también tengo adúlteros. Pero sabes que cuando ellos están aquí y cuando ellos están en su casa, los ojos de Dios los están viendo y ven sobre de ellos la fe en la sangre de Cristo Jesús, que nos hace limpios, puros y sin mancha. Amén. Un justo no es aquella persona que vive sin pecar. Un justo es aquella persona que se arrepintió y que dijo: Señor, está mal lo que estoy haciendo. Tampoco quiere decir arrepentimiento que ya dejaste de hacerlo, no. Arrepentimiento significa cambio de mente, que ya sabes que lo que hacías o lo que haces está mal. Simplemente Dios quiere tu conciencia y tu actitud está mal, está equivocada. Y Dios me vas a ayudar con tu poder sobrenatural a que yo deje esa actitud. ¿Alguien está conmigo? El diablo no quiere que entiendas esta revelación, porque si la entienden los de palabra viva delicia, dice el chamuco, si la entienden, no, entonces van a tener acceso a la vida sobrenatural. No, dice el diablo, Dios me libre de los cristianos. El diablo, sí, el diablo ahora. Dios me libre. Y hace el diablo. Pues el diablo. ¿Alguien entendió? De que los cristianos accesen a la vida sobrenatural, porque en la vida sobrenatural ellos tienen poder para echarme a mí fuera. Amén. Y si una vez a Jesús, el endemoniado de Gadareno, se postró, ahora yo me tengo que postrar ante fulano, ante fulana. Mejor que no sepan, mejor les ciego el entendimiento, mejor los lleno de conocimiento falso, los lleno de doctrinas falsas, los lleno yo de cosas que les causen a ellos mucha inquietud. Les voy a llenar de los ovnis. Les voy a decir que la estrella que iba a Jerusalén era una nave espacial. Les voy a hablar del código Da Vinci para que se enamoren, del libro llamado El Secreto para que ellos hagan declaraciones de poder. Les voy a llenar su vida de zodiaco. Les voy a meter la inquietud de jugar melate para que ellos no accesen a la vida sobrenatural y que todo lo que obtengan lo obtengan por medio de sus herramientas, por medio de sus fuerzas. De esa forma yo estoy tranquilo, metiéndome en uno y en otro y haciéndole chamucadas. Me meto en sus finanzas, me meto en sus matrimonios, que al cabo no tienen poder. No saben que ellos tienen poder. No lo saben. Ay, ¿sí saben? ¿Sí saben? Amén. ¿Quién se los dijo? ¿Quién le reveló? El Espíritu Santo. Eso es Satanás. Pero él quiere levantar fortalezas. Él quiere levantar argumentos en contra del conocimiento de Dios, en contra de la revelación de Dios. Él quiere, escuchen bien, Romanos 1, 19 y 20. Él quiere que no sea manifestado Dios en tu vida, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Estamos bien? ¿Ahí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos creen que Dios hizo los cielos y la tierra? Amén. ¿Y no puede pagar tus finanzas? ¿Puede pagar tus finanzas? Amén. ¿Cuántos creen que Dios abrió el mar rojo? Amén. ¿Y podrá sanarte? Amén. ¿Podrá restaurar tu matrimonio? Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios, el poder del Padre, a través del Espíritu Santo, resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Y no podrá hacer ese milagro que tú has pedido hoy en tu vida? Amén. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Porque regresamos ahí en Romanos capítulo 1 versículo 18, que decimos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres son manipulados muchas veces por el chancludo, el cabeza plana, el cabeza hueca, el orejón, ya no sé cómo decirlo. Pastor, más respeto, no, respete la abuela de él. Este demonio utiliza a ciertas personas para que a través de cosas injustas tú tengas acceso al conocimiento real y verdadero que está en su palabra. Porque sabe Dios que si sus hijos tienen revelación, tienen poder y conocimiento juntos. Amén. Porque después de todo, si la fe, el creer en Él, en su vida sobrenatural, es para vivir precisamente una vida sobrenatural, entonces ¿para qué nos dio la fe? ¿Para que viviéramos una vida natural? Pues para eso tenemos los sentidos, para eso tenemos los sentimientos, las emociones. Dios te dio la fe, a ti hombre, a ti mujer, para que tú veas el poder manifiesto de Dios en tu vida, en tu familia y en todo lo que te rodea. Pero el hombre no entiende, mis hermanos. Vea Job capítulo 33, por favor. Job capítulo 33, versículo 14. Y nos vamos a ir hasta el 30, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Necesitamos conocer, necesitamos revelación de la fe, de la unción y de la gracia de Dios. Vamos pianito, no se me aceleren. Es importante que entendamos primeramente qué es la revelación y cuántos argumentos se levantan en contra del conocimiento de Dios para que tú no tengas acceso a la fe. Entonces necesitamos conocer correctamente todo lo que hay en la Biblia acerca de la revelación de Dios. Dice Job 33:14. Te lo voy a parafrasear. Ahorita lo leemos literalmente. El pastor Efraín se la pasa predicándote lo que yo tengo para ti. El pastor Efraín lleva días, horas, semanas diciéndote de que a través de la revelación tú tienes acceso a la vida sobrenatural si crees. Porque al que cree, todo le es posible. Lleva semanas diciéndote que hay fortalezas que se levantan en contra de mi conocimiento. Ahora sí. Sin embargo, en una o en dos maneras te habla Dios. Pero el hombre que dice ahí no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Bueno, te lo voy a decir aquí. Cuando te aplacas, cuando te quedas quieto por el amor de Dios, es cuando te puedo revelar, dice Dios. Tienes tantas cosas en tu mente, andas pensando cada cosa, no entiendes que necesito que te aplaques. Dile a tu mente que descanse, que tome reposo. Ahorita vas a ver por qué te digo eso. Porque necesito enseñarte y hablarte. Por eso es que Él espera los momentos en los que hoy ya me vi. Hasta que te aplacaste, Dios te lo reveló. ¿Alguien se ha visto?
poquitos, pero bueno, así es que se vea todo. Pero el hombre no entiende. Dice el versículo 15, por sueño y visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Entonces, no antes, sino que hasta que te aplacas. Revela al oído de los hombres y ¿qué? Le señala su consejo. ¿Cuántos quieren revelación de parte de Dios? Amén. ¿Lo quieren nada más de noche? No. Lo queremos todo el día, ¿verdad? Amén. Abre tu oído porque dice, versículo 17, ¿para qué te revela el Señor? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Escuchen bien, dice Dios, déjame a mí hacer las cosas. Escuchen bien, porque es poderoso el final. Déjame a mí darte reposo. En serio, quiero que trabajes descansando. ¿No entendí? Pues sí, pues no entiendes porque no me dejas revelártelo. Deja de estar trabajando tus propias fuerzas. Deja de querer pagar las deudas, queriendo hacer negocios y transita. Deposita aquí los diezmos y los ofrendas y te voy a bendecir. Amén. Pero ¿sabes? Llega el chanclas. Llega así por un ladito. Ahora Ángel, acuérdense. Ángel está predicando. Ángel está meditando si diezma o no diezma. Con que Dios te ha dicho, con que Dios te ha dicho que si depositas diezmos y ofrendas, ¿serás prosperado? Pues no es cierto. Ese dinero, el pastor lo va a utilizar para hacerse rico, para comprarse un carro, una casa, para eso. Pero ¿a poco tú crees que con esto va a hacer más bonita la iglesia? No, con que eso te dijo Dios, estás equivocado. Empieza el diablo a levantar argumentos y fortalezas, escuchen bien, que a la mente humana le son lógicos. A la mente humana le son lógicos, le son razonables, porque el fundamento de lo imposible está en el razonamiento y descansa en la lógica humana. Cuando lo imposible de Dios, cuando el poder de Dios se presenta ante lo imposible, Dios lo convierte en posible. Pero la mente humana, llena de razonamientos y de argumentos y de fortalezas, grita: esto no es posible, es mentira, no es cierto, no existe revelación en esa persona. Por tanto, la mente humana le dice que si aquí cae tu diezmo y alfolí, tú no serás prosperado, porque no hay revelación, no hay entendimiento de lo sobrenatural en ti. Y el diablo quiere precisamente que tú no creas que Dios te puede sanar. No quiere que tú creas que Dios puede hacer de tu matrimonio, que será imposible, hacer lo posible. No quiere. Por eso es que Dios te dice: quita tus obras de la mía, y quiero quitarte la soberbia que se levanta por causa de tanto razonamiento y conocimiento. ¿No te ha tocado compartirle la palabra de Dios y hablarle de los milagros de Dios a una persona llena de conocimiento y llena de sabiduría? Es más, hasta un mismo cristiano que está lleno de conocimiento, porque el conocimiento que envanece, ensorbece, llena de altivez. Es que tú no entiendes que lo que necesitas es leer más Biblia y hacer un curso, una licenciatura, una maestría, un doctorado en teología y divinidad y sanidades. Tienes tú credenciales, diplomas, entonces no me hables de milagros. La revelación de Dios trata de quitar la soberbia de los hombres. La revelación de Dios muestra lo sobrenatural, lo demuestra, de modo que hasta los sabios
y los entendidos son avergonzados cuando utilizan lo vil y lo menospreciado para avergonzarlos. Dice el versículo 18, la revelación, estamos hablando de revelación que Dios nos da, y que el hombre no quiere entender. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Por qué necesitamos revelación? Quiero inquietarte a que en esta mañana tú pidas más revelación, porque vamos a entrar al tema impresionante en la dimensión de la fe, en la dimensión de la unción y de la gracia del Señor, donde vamos a ver esta casa que se empieza a llenar de humo. Lo vamos a ver, y no es digestión. Va a venir el Espíritu Santo con poder, con gloria, a demostrar que lo que se está diciendo es verdad. Hoy lo sentí aquí, sentí una pizquita de su gloria. Simplemente empecé a sentir su presencia y me sentí increíble. Y yo sé que tú también lo hiciste. Nos están dando poco a poco su cabot, su peso, para que nos vayamos fortaleciendo. Esto está creciendo, mis hermanos. Y Dios dice, a través de mi revelación te libro de la muerte. Amén. A través de mi revelación no hay homicidios ni asesinatos en tu vida. Amén. A través de mi revelación, cuando yo te quite el velo, no habrá suicidios. Amén. Ni en ti ni en tu familia. Amén. Pero entiéndelo. Mi revelación, dice el Señor, mi conocimiento y mi luz tiene que penetrar y tiene que derribar esas fortalezas que el diablo ha levantado con argumentos. Tienes que, escucha bien, decir a tu mente que descanse confiadamente en Dios. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen, pero sí puedes evitar que hagan nido. Pueden andar aquí, esas alimañas, aves de rapiña, dando vueltas, y cuando se quieran posar aquí, échalas fuera. Vámonos. Creo en el poder sobrenatural de Dios. Amén. Creo lo que Dios me ha dicho. Amén. Creo que Él me libra de la muerte. Amén. Creo que Él me quita la soberbia. Amén. Creo que Él me hace descansar cuando me quita de su obra para que Él pueda trabajar, porque de Él es la batalla y no mía. Amén. Creo en lo que cayó aquí. Creo en el que vino y profetizó. Creo en los testimonios de los hermanos. Creo en lo que el pastor está predicando. Porque los argumentos empiezan así de, ese pastor, tiene buena labia, bien verbo el pastor, sales de aquí y llegas a tu casa, que ya vienes bien lavado cocowatch, ya te dieron cocowatch allá, ya te lavan el cerebro. Argumentos y fortalezas para quitarte la llave de acceso a la vida sobrenatural. Versículo 19, también sobre su cama, ¿estamos ahí? Es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. ¿Estamos bien? Versículo 22, su alma se acerca al sepulcro, y su vida, que dice, a los que causan la muerte, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención su carne, entonces será más tierna que la del niño, volverá los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Atento, está diciéndonos la palabra de Dios a través de Job. El hombre no entiende, vive días de dolores, viven angustiados, viven quejándose. Me duele la espalda, me duele el riñón, hijita, ay, quiero mi cocol, quiero mi cocol. No tenemos para pagar el gas, no tenemos para... No, hoy me quieren matar, me andan persiguiendo, veo demonios, veo fantasmas. Porque no has entendido que mi revelación te libra de todo eso. Mi revelación te da paz, tu piel se cambia, no necesitas botox, no necesitas nada, mujer. Porque Dios te renueva tu rostro, Él te renueva con alegría el espíritu, te renueva todo tu cuerpo, te da una piel nueva. Varón, deja de ser metrosexual, métete en la palabra y te vas a hacer un hombre de Dios, un varón verdadero de Dios.
delante de tu esposa, Amén. delante de tus hijos serás tú un varón con autoridad, Amén. porque has creído en la revelación de Dios. Pero el que no lo entiende se la pasa quejando, se la pasa cuestionando, se la pasa preguntando y no se da cuenta que enfrente de él está Dios, pero hay un saco, hay un velo, hay un costal ahí enfrente de él que no lo deja ver, porque ese se lo ha puesto en las fortalezas que ha levantado el enemigo, que no quiere que tú tengas poder y que tengas milagros. Tú tienes poder y milagros en tu vida. Lo tienes, está enfrente de ti, no lo dudes. Orarás y Dios te va a escuchar y te va a responder. Escucha lo que termina diciendo. Versículo 27 de Dios. Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? Dios le perdona, rescata su alma para que no pase el sepulcro y su vida se verá en luz. Escucha lo que Dios te está diciendo. Si tú tienes revelación de que eres justo delante de los ojos de Dios, a pesar de las obras que tú puedas hacer malas, si tú te das cuenta y dices, la regué, Él te rescata, Él te da vida, no se aparta de ti, Él te cuida y te guarda. Muy poquitos tuvieron esta revelación, pero déjame decirte que el poder de milagros, el poder maravilloso que Dios tiene para ti, la vida sobrenatural, no te la puede quitar el pecado. No te la puede quitar el pecado. Porque Dios dijo, el pecado nunca más se enseñoreará de ti, sino que tú serás el Señor de Él. Él estará postrado a tus pies y la serpiente volteaba a ver hacia arriba. Porque el pecado se arrastra cual serpiente. Es cierto, está agazapado detrás de una puerta queriéndonos sorprender, pero no podrá contigo. Si tú hoy tienes revelación, si has escuchado lo que Dios te ha revelado, pastor, es que he dicho una grosería, entonces no voy a recibir mi milagro. Arrepiéntete, di está mal, me equivoqué, Señor, perdóname. Y todo seguirá igual, va a funcionar tu milagro, tu vida sobrenatural sobre de ti, sí. No vas a perder la oportunidad porque no hay mayor condenación. No, ya pequé, ya la regué. Entonces, pastor, ¿podemos seguir pecando? ¿Podemos vivir en adulterio? No puedes. No puedes. Te va a ir peor cada vez. Te vas a sentir más indigno, te vas a sentir más sucio, no vas a poder, pero tampoco Dios te va a mandar al infierno si llegas a caer. Dios te va a restaurar y te va a levantar. Salud. Te va a costar trabajo, sí, por causa de tu mente, porque la mente del hombre no tiene revelación de cuánto amor tiene Dios para con nosotros. Tú orarás y Él te amará. Versículo 29 al 31. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminar. Vamos a repetir esta última frase conmigo. 1, 2, 3. Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Una vez más. Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Versículo 31. Yo no sé cómo venga en tu Biblia el versículo 31, pero la mía dice: escucha, Efraín. ¿Cómo dice la tuya? ¿Cómo dice la tuya? ¿Cómo que escucha el pastor? ¿Cómo que? ¿Le estaban hablando, pastor, a usted ahí? No te hagas. Escucha palabra viva, delicias, y óyeme. Calla. Cállate pues.
¿Por qué no te callas? Y yo hablaré. Hebreos 11:1, con esto termino. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza, chicos del grupo de alabanza, la palabra certeza significa ta-ta-tan, ta-tan, revelación, revelation, revelation, mucho oído. La palabra certeza en el original se divide en dos: bajo y Dios, upomoneo. Di conmigo, upomoneo. Upo, bajo, moneo, único Dios. Es pues la fe, el estar bajo Dios. Cuando se traduce la palabra del original bajo Dios significa descanso. Es pues la fe, el descanso. Es pues la fe, el descanso. Es pues la fe, el descanso de lo que se espera. La palabra convicción, en inglés conviction, lenguas, conviction significa evidencia, del griego elenco, fama, famosos, pero la palabra convicción significa evidencia de lo que no se ve. Escuchen bien, revelation. El diablo no quiere que sepas esto, pero la palabra convicción significa yo sé, que sé, porque sé, que sé, lo que sé, que sé. No significa entiendo perfectamente, ya conozco, no. Significa yo sé, que sé, lo que sé, de lo que sé, porque lo sé. Convicción significa estar plenamente seguro de lo que no se ve. ¿Necesitas más revelación? ¿Alguien necesita un poquito más? ¿O hasta ahí le dejamos? Porque hoy Dios te está diciendo que es pues la fe, el descanso, debajo de la mano poderosa de Dios en lo que tú estás esperando. Amén. Descansa, apaga tu mente, repósala. Cierra tus ojos ahí en tu lugar sentado, cierra tus ojos. Un pomoneo, descansa. Olvídate ya del problema, olvídate de la circunstancia como tal y dice, convicción, quiero que sepas, pero que lo sepas, para que lo sepas, porque quiero que lo sepas, que estés bien seguro que lo que me has pedido, aunque no se ve, sí se ve, por medio de la revelación de la fe. Cierra tus ojos y crea tu rostro. Dios te está diciendo que creas, que estés convencido, que estés totalmente
te va. ¿Estás listo? Agárrate el Kleenex, el saco de tu marido para que chilles de veras del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros a través de esta revelación que Él te va a dar. Más aún, listo para terminar. Mateo 17:20. ¿Qué dice Mateo 17:20? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, repite conmigo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza, sino como un grano de mostaza, diréis, hablarás a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. ¿Qué te está revelando el Señor con estas palabras? Primero te está diciendo que tenemos poca fe. Escuchen bien. Sin embargo, si dice que es poca, es porque hay más. Entonces, la poca fe que tenemos, por la gracia de Dios, se puede ejercitar para obtener más. ¿Alguien está entendiendo esto? Dice, porque de cierto te digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿y cómo es? ¿Cómo es esto? No dice que del tamaño de un grano de mostaza, dice como un grano de mostaza. Porque el grano de mostaza, dice la Biblia, que aún siendo la más pequeña de las semillas, ella dice, soy la más pequeña de las semillas, pero me voy a convertir en una hortaliza y después seré un árbol muy grande. ¿Quién dijo eso? La semilla de mostaza. ¿De dónde lo dijo? De su interior. Entonces, si tu fe la ejercitas y de tu interior empiezas a decir, ahorita tengo una fe muy pequeña, pero la voy a ejercitar y voy a tener más, y voy a ser un gran cristiano, voy a tener mucho poder sobrenatural, voy a tener acceso a las cosas de Dios, pero al ministrar, porque ahora estoy muy ejercitado, ya me vi. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Tu boca, si te ejercitas en la fe, tu boca tiene facultad de hacer posible lo imposible.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia a aquel muchacho, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: este chavo ya se murió, está muerto. Versículo 27. Pero Jesús, voy a poner un paréntesis